Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración en profundidad. Hoy nos vamos de viaje, bueno, un viaje mental, claro, Claro. al lugar más inaccesible que se nos ocurra, el mismísimo centro de la Tierra, su núcleo interno. Casi nada. Tenemos aquí, bueno, la base es un resumen bastante completo, tipo enciclopédico, de lo que se sabe sobre esta capa. Y nuestra misión hoy es, pues, entender qué es, cómo narices sabemos de él si no podemos ir. Ni mandar una sonda, claro. Exacto. Y por qué esta bola sólida, que además está ardiendo, es tan importante para nosotros aquí arriba. Es que suena a ciencia ficción casi, ¿verdad? Totalmente. ¿Algo más caliente que el Sol? Bueno, que es su superficie, pero sólido. A ver, vamos a intentar entender esto. Exacto. Es un logro increíble de la ciencia, de la deducción. Porque claro, muestras directas cero, pero la sismología y bueno, otras mediciones indirectas nos han dado una imagen sorprendentemente detallada. Si te parece, empezamos por cómo se supo que existía. Perfecto. Entonces, primero lo básico. ¿Qué es exactamente el núcleo interno? Pues es la capa más interna del planeta. Una esfera principalmente sólida que tiene un radio de unos 1220 kilómetros. 1220 kilómetros. Para hacernos una idea, eso es como casi el 70% del radio de la Luna. Sí, sí, no es pequeño. Y descubrirlo fue, bueno, una historia de pura perspicacia. Fue una sismóloga danesa, Inge Lehmann, Inge Lehmann. Vale. allá por 1936. Estaba estudiando los registros sísmicos, los sismogramas, de terremotos lejanos. Y se dio cuenta de algo raro. ¿El qué? Que algunas ondas sísmicas al atravesar el centro de la Tierra no se comportaban como se esperaba si todo el núcleo fuera líquido, que era lo que se pensaba entonces. Parecía que rebotaban o se desviaban en una frondera dentro del núcleo. O sea, interpretando como ecos de los terremotos, ¿no? Algo así, sí. Dedujo que debía haber una discontinuidad, una capa interna diferenciada. ¡Qué pasada! Con los medios de la época. Totalmente. Ella propuso esa idea, y poco después, ya en 1940, se empezó a pensar que esa parte interna podría ser de hierro sólido, y fue un geofísico, Francis Birch, en los años 50, el que le dio más cuerpo a la idea analizando cómo se comportan los materiales a presiones enormes. Llegó a la conclusión de que sí, que probablemente era hierro sólido, cristalino. Vale, descubierto por Lehmann, consolidado por Birch. Pero, ¿cómo podemos estar tan seguros de que es sólido y de sus otras propiedades si está a miles de kilómetros bajo nuestros pies? Ahí entra la estrella de la geofísica profunda, la sismología. Los terremotos, otra vez. Claro, los terremotos, sobre todo los más fuertes, son como gigantescos emisores de ondas que viajan por todo el interior. Y hay dos tipos principales que nos interesan. Las ondas P y S, ¿verdad? Exacto. Las ondas P de presión son como las ondas de sonido. Pueden viajar a través de sólidos y de líquidos. Y luego están las ondas S, de cizalla, que son más como las ondas que haces al mover una cuerda. Estas solo, y esto es clave, solo pueden viajar a través de materiales sólidos, no se propagan en líquidos. Entiendo. Entonces, la clave es seguirles la pista a estas ondas y ver qué pasa cuando llegan al núcleo interno. Vino de algo más sutil. Ah, sí. ¿De qué? Resulta que, aunque las ondas S no pueden entrar desde el manto al núcleo externo líquido, Claro, porque es líquido. exacto, pero se descubrió que las ondas P, que sí entran al núcleo externo, y luego llegan al límite con el núcleo interno. Si llegan con el ángulo adecuado, una parte de esa energía de la onda P puede convertirse en una onda S al pasar al núcleo interno sólido. Ah, se transforman. Sí, una parte. Y esa onda S, convertida, viaja un tramo por dentro del núcleo interno, que es sólido, y al salir de nuevo al núcleo externo líquido, puede volver a convertirse en una onda P. Si detectamos esas ondas que han pasado un rato como ondas S por el núcleo interno, Bingo. Esa es la prueba irrefutable de que esa zona es sólida. Porque si fuera líquida, esa conversión y propagación como onda S sería imposible. o sea, detectar esas ondas transformadas, las PKJKP, ¿has dicho antes? Bueno, esas son las que hacen P, K, J, K, P. La J indica el paso como onda S por el núcleo interno. Su detección, confirmada ya en 1971, fue lo que zanjó el debate. Es como si usáramos los terremotos para hacerle una ecografía al planeta. Una ecografía gigante. ¡Qué bueno! Y no solo eso, ¿eh? También usamos datos de la masa total de la Tierra, su campo gravitatorio, cómo rota exactamente, incluso cómo vibra todo el planeta después de un terremoto muy grande. Todo eso nos da pistas sobre la densidad y la estructura ahí abajo. Hablemos de las condiciones, porque las cifras son
Mareantes. La temperatura, has dicho antes, similar a la superficie del Sol. Sí, se estima que ronda los 5.700 Kelvin. Esos son unos 5.400 grados Celsius. Uf, Aunque, ojo, hay debate y algunos experimentos sugieren que podría ser incluso un poco más alta, quizás hasta 6.200 K. Pero lo increíble es que con ese calorazo infernal sigue siendo sólido. y eso es por la presión, ¿no? Me imagino una presión aplastante. Correcto. La presión allí abajo es, bueno, una barbaridad. Entre 330 y 360 gigapascales. Gigapascales. ¿Eso cuánto es en...? Imagínate, más de 3 millones de veces la presión atmosférica que tenemos aquí, a nivel del mar. Madre mía. Y esa presión tan brutal lo que hace es elevar muchísimo el punto de fusión del hierro y sus aleaciones. Lo fuerza a quedarse sólido, aunque esté tan caliente. Entendido. Y de tamaño ya dijimos el radio, 1.221 kilómetros más o menos. Es una esfera perfecta. Casi, casi. Como la Tierra misma, está un poquito achatada por los polos. Es un elipsoide oblato, pero mucho menos achatado que la Tierra entera. La diferencia entre el radio polar y el ecuatorial se cree que es muy pequeña, quizás solo unos 3 kilómetros. ¿Vale? Su volumen, comparado con toda la Tierra, es chiquitín, menos del 1%. Pero como es tan denso, su masa sí que es significativa, casi el 1.7% de toda la masa del planeta. ¿Y qué tan denso es, para comparar? Muchísimo. Piensa que en el centro se estima una densidad de unos 13 gramos por centímetro cúbico. 13. Eso es más que el plomo. Sí, el plomo anda por 11.3 más o menos. Y en la superficie del núcleo interno baja un poquito, a 12.8 gramos centímetro cúbico. Compara eso con las rocas de aquí arriba, de la corteza, que rondan los 2.73 gramos centímetro cúbico. Nada que ver. Vaya. Y es curioso porque justo en el límite, al pasar al núcleo externo líquido, la densidad cae de golpe a unos 12.1 gramos centímetro cúbico. Hay un salto ahí. Hemos hablado mucho de hierro. ¿Es básicamente hierro y ya está? Es el componente principal, sí. Una aleación de hierro y níquel. El níquel podría ser hasta un 10% más o menos. Pero, hay un pero. Ah, sí. Si fuera solo hierro y níquel puros, con las proporciones que creemos, los cálculos dicen que debería ser un poquito más denso de lo que medimos indirectamente con las ondas sísmicas y la gravedad. Hay una pequeña discrepancia, ¿Y eso qué implica? ¿Que falta algo o que sobra algo? que tiene que haber algo más mezclado, algo más ligero. ¿Elementos ligeros? ¿Como cuáles? Pues los sospechosos habituales en esas condiciones son el silicio, el oxígeno, quizá el azufre. Se cree que podría haber un pequeño porcentaje, un 2 o 3%, de estos elementos más ligeros disueltos en la aleación de hierro-níquel. Exacto. Lo justo para cuadrar con las observaciones. Vale. ¿Y sabemos cómo se ordenan esos átomos de hierro a nivel microscópico? ¿Su estructura? Sí, eso también se ha estudiado mucho con experimentos a alta presión y con los datos sísmicos. Todo apunta a que el hierro allí adopta una estructura cristalina muy específica, que se llama fase épsilon. Hierro épsilon. Hierro épsilon. ¿Y cómo es? Es una estructura que los cristalógrafos llaman hexagonal compacta, o HCP por sus siglas en inglés, Hexagonal Closed Packed. Básicamente es una forma muy eficiente de empaquetar esferas, que serían los átomos. Y conocer esta estructura es fundamental, ¿Por qué? porque la forma en que se apilan los átomos afecta directamente a cómo viajan las ondas sísmicas a través del material. Y eso nos lleva a otra sorpresa. Aquí es donde la cosa se pone todavía más interesante, ¿verdad? Porque uno pensaría, vale, una bola sólida de hierro, HCP, pues será más o menos igual por todas partes. Pero no. Háblanos de la anisotropía. La anisotropía. Este fue un descubrimiento súper importante allá por los años 80. Los sismólogos se dieron cuenta de algo muy curioso. Cuenta, cuenta. Las ondas P, las PK y KP que mencionamos antes, Ujú. las que atraviesan el núcleo interno, pues resulta que llegaban sistemáticamente un poquito antes y viajaban en dirección norte-sur, o sea, Ujú. paralelas al eje de rotación de la Tierra. Que si iban de este a oeste. Exacto, que si viajaban en direcciones paralelas al ecuador. La diferencia era pequeña, como un 1% más rápido en la dirección polar, pero era constante, medible. O sea que el núcleo interno conduce el sonido de los terremotos, por así decirlo, mejor en una dirección que en otra. Exactamente. A eso se le llama anisotropía sísmica. Es como si el material tuviera una beta, una dirección preferente. Como la madera, ¿sabes? Que no es igual cortarla a favor de la beta que a la contra.
Ah, qué buena analogía. ¿Y por qué? ¿Cuál es la explicación para esa beta interna? Pues la hipótesis principal tiene que ver con la estructura HCP del hierro epsilon que acabamos de mencionar. Resulta que los propios cristalitos microscópicos de hierro HCP son, en sí mismos, anisotrópicos. Los cristales individuales ya lo son. Sí, conducen las ondas P más rápido a lo largo de ciertos ejes del cristal que de otros. Entonces, la idea es que sí, por alguna razón, la mayoría de los miles de millones de cristalitos que forman el núcleo interno tienden a alinearse, a orientarse más o menos todos igual, con sus ejes rápidos apuntando preferentemente en la dirección norte-sur. Pues la suma de todos ellos daría esa anisotropía a gran escala que se mide. Exacto. Esa es la explicación más aceptada. Tiene lógica. Pero, ¿qué podría hacer que todos esos cristalitos microscópicos se pongan de acuerdo y se alineen así? No parece fácil. No, no lo es. Hay varias ideas, y probablemente sea una mezcla de cosas. Una posibilidad es que haya un flujo extremadamente lento dentro del núcleo sólido, una especie de reptación, una deformación plástica muy lenta. ¿El núcleo sólido se deforma? Sí, a escalas de tiempo geológicas. Podría estar impulsado por cómo se enfría. Quizás se enfría un pelín más rápido en el ecuador que en los polos, y eso genera tensiones que orientan los cristales. Otra idea es que los cristales, al formarse, al crecer, ya se orienten por el flujo de calor que sale del núcleo. O incluso que el campo magnético de la Tierra tenga algo que ver, que influya en cómo se alinean mientras cristalizan. Vaya. Sí, o sea que hay varias teorías compitiendo. Sí, y es difícil confirmarlas. Pero espera, que la cosa se complica aún más. ¿Ah, sí? ¿Más todavía? Sí, porque parece que ni siquiera esa anisotropía es uniforme en todo el núcleo interno. ¿Cómo? ¿Hay capas dentro del núcleo interno? Eso parece. Investigaciones más recientes, sobre todo a partir de los años 2000, empezaron a ver cosas raras en los datos sísmicos. Sugerían que podría existir una región central, un núcleo interno más interno. A veces lo llaman IMIC, Innermost Inner Core o NINI. Un núcleo dentro del núcleo interno, como una muñeca rusa geológica. Jaja, exacto. Algo así. El tamaño de esta posible subcapa está en debate. Quizá tenga un radio de entre 300 y 750 kilómetros. Y la idea es que tendría propiedades anisotrópicas ligeramente diferentes a las de la capa externa del núcleo interno. Increíble. Y no para ahí. Hay modelos aún más nuevos, de 2018, 2023, que proponen estructuras incluso más complejas, quizá 3 capas, o una variación gradual donde la dirección rápida de las ondas va cambiando con la profundidad. Un estudio de 2023, por ejemplo, habla de una bola más interna, de unos 650 kilómetros, donde la estructura atómica podría ser diferente, haciendo que las ondas P viajen más lento en ciertas direcciones inclinadas respecto al eje. O sea, que lejos de ser una bola simple, es un mundo ahí dentro. Totalmente. Incluso se llegó a proponer que había diferencias entre el hemisferio oriental, bajo Asia, y el occidental, bajo América, con más anisotropía en uno que en otro. Pero estudios más recientes parecen cuestionar esa diferencia tan marcada. Ven algo más homogéneo lateralmente. Lo importante es quedarse con la idea de que tiene una estructura interna compleja, que aún estamos descubriendo. Toda esta estructura Ah, tan complicada, ¿ha estado siempre ahí o ha ido cambiando con el tiempo? pues la teoría dominante es que no, que el núcleo interno no existió al principio de la historia de la Tierra. Ah, no. Es joven, entonces. Bueno, joven en tiempo geológico. Mm. Se cree que está creciendo lentamente. Creciendo. ¿Cómo? Que a medida que el planeta, en su conjunto, se enfría muy lentamente, el núcleo externo, que es líquido, va perdiendo calor hacia el manto que lo rodea. Y cuando la temperatura justo en el límite entre el núcleo externo y el interno baja por debajo del punto de congelación del hierro, a esa presión brutal, ¿recuerda? El hierro se solidifica. Exacto. El hierro y el níquel cristalizan y esos cristales sólidos se van añadiendo como si se pegaran a la superficie del núcleo interno sólido que ya existe. Y así, poco a poco, va creciendo. Vale, crece por enfriamiento. ¿Y qué pasa con esos elementos ligeros que dijiste que estaban mezclados? El silicio, el oxígeno. Ah, esa es una parte súper importante del proceso. Resulta que cuando el hierro y el níquel cristalizan para formar el sólido, tienden a, digamos, expulsar a esos elementos más ligeros. No encajan tan bien en la estructura cristalina sólida. ¿Y a dónde van? Se quedan en el líquido que está justo pegado al límite, en la capa más interna del núcleo externo. Así que ese líquido se va enriqueciendo en elementos ligeros. Entiendo. ¿Y si se enriquece en elementos ligeros,
Será un poco menos denso que el resto del núcleo externo, ¿no? Justo. Y un líquido menos denso tiende a... A subir. Exacto. Tiende a ascender. Y esa diferencia de densidad, ese líquido enriquecido en elementos ligeros que sube, es uno de los motores principales que impulsa las gigantescas corrientes de convección en todo el núcleo externo líquido. Ah, o sea que el propio crecimiento del núcleo interno alimenta las corrientes del externo. Sí. Y son precisamente esas corrientes de metal líquido en movimiento las que generan el campo magnético de la Tierra. Actúan como una dínamo autoinducida. Así que mira qué conexión más fascinante. El proceso de solidificación y crecimiento del núcleo interno ayuda a mantener en marcha el motor que genera nuestro escudo magnético. ¡Qué pasada! Es un sistema súper interconectado. Y una vez que se forma el núcleo interno y va creciendo, ¿se queda quieto respecto al resto del planeta? ¿O se mueve? Esa es otra de las grandes preguntas y áreas de debate. La posible superrotación, ¿Superrotación? que gira más rápido. Esa era la idea inicial. Como el núcleo interno sólido está en cierto modo flotando dentro del núcleo externo líquido, no está rígidamente conectado al manto y la corteza. Así que se planteó, ¿y si no giran exactamente a la misma velocidad? ¿Y si el núcleo interno rota un poquito más rápido que el resto del planeta? ¿Y se ha podido medir eso? Suena dificilísimo. Se ha intentado, sí, comparando cómo cambian a lo largo de décadas los tiempos de viaje de esas ondas sísmicas que lo atraviesan por rutas similares. Si el núcleo rota, la estructura interna, la anisotropía, por ejemplo, cambia de posición respecto a nosotros, y eso debería notarse en los tiempos de viaje. ¿Y qué se ha visto? Pues, resultados contradictorios. Las primeras estimaciones allá por los 90 sugerían una diferencia bastante notable, de hasta 1 grado por año más rápido. ¿1 grado al año? Eso es mucho a escala geológica. Sí, pero luego, con más datos y análisis más finos, esa cifra se fue reduciendo bastante, a unos 0.3-0.5 grados por año. Seguía siendo una superrotación, pero más modesta. Vale. Y ahí se quedó la cosa. ¿Qué va? Un estudio muy reciente, de 2023, analizando datos sísmicos acumulados durante mucho más tiempo, ha propuesto algo sorprendente. ¿El qué? Sugieren que esa superrotación podría haberse frenado o incluso invertido alrededor del año 2009, y que ahora el núcleo interno podría estar rotando ligeramente más lento que la superficie. O sea que ahora iría con retraso. Exacto. Proponen que esto podría ser parte de un ciclo, una especie de oscilación en la rotación que dure unas 7 décadas. Así que, la verdad, la cuestión de si rota más rápido, más lento o a la par, sigue bastante abierta, no hay consenso claro. Vaya lío también con la rotación. Bueno, con todo esto que hemos visto, que crece, que tiene estructura interna, que quizás rota diferente, llegamos a la pregunta clave, ¿no? Si está creciendo, ¿cuándo empezó? ¿Qué edad tiene el núcleo interno? Uf, la pregunta del millón. Y aquí es donde la controversia científica está, bueno, al rojo vivo. Estimar cuándo se formó el núcleo interno es uno de los mayores desafíos de la geofísica actual. Me imagino. ¿Cómo se intenta calcular? Hay 2 enfoques principales, 2 vías de investigación. Y el problema es que, por ahora, no se ponen de acuerdo. Dan resultados muy diferentes. ¿Cuáles son esas 2 vías? Por un lado, están los modelos termodinámicos. Intentan reconstruir la historia térmica del planeta. Calculan cuánto calor ha ido perdiendo la Tierra desde que se formó y, basándose en eso, estiman cuándo debió enfriarse lo suficiente en el centro como para que el hierro empezara a solidificar. Suena lógico, pero ¿cuál es el problema? El problema es que esos modelos dependen muchísimo de parámetros que son muy difíciles de conocer con precisión. Por ejemplo, cuánto calor extra generan los elementos radiactivos que pueda haber en el núcleo. Y sobre todo, dependen críticamente de lo bien que conduce el calor el hierro en esas condiciones extremas de presión y temperatura, su conductividad térmica. Claro, si conduce muy bien el calor, se enfría antes, ¿no? O tarda más en empezar a solidificar porque el calor escapa fácilmente del núcleo externo. Es complicado. Y medir esa conductividad en laboratorio es, bueno, una proeza técnica. Y los diferentes experimentos han dado resultados bastante dispares. Entiendo. ¿Y cuál es la otra vía? El paleomagnetismo. ¿Estudiar el campo magnético antiguo? Exacto. Se buscan rocas muy antiguas, de diferentes edades, que al formarse grabaron una instantánea del campo magnético terrestre de aquel momento, como pequeñas brújulas fósiles. ¿Y se busca algún cambio en ese registro fósil que delate el nacimiento del núcleo interno? Eso es.
Se busca, por ejemplo, si hubo un aumento repentino en la intensidad del campo magnético o un cambio en su estructura, si se volvió más estable, más dipolar, algo que sugiera que la dínamo recibió un impulso extra, que podría ser la energía liberada por la cristalización del núcleo interno. Vale, dos enfoques. Modelos de enfriamiento y rastros magnéticos en rocas. ¿Y qué edades dan? Son muy diferentes. Radicalmente diferentes, sí. A ver, los modelos termodinámicos, dependiendo de qué valor uses para la conductividad térmica del hierro, han dado un rango enorme. Algunos modelos iniciales daban edades de unos 1.500 millones de años, pero luego experimentos que sugerían una conductividad térmica muy alta bajaron la edad estimada a menos de 700 millones de años. Muy joven geológicamente. ¿Menos de 700 millones? ¿Pero otros experimentos no daban una conductividad más baja? Exacto. Mediciones más recientes, de 2016 por ejemplo, dieron una conductividad bastante menor, lo que volvería a permitir edades mucho mayores, incluso de hasta 4.000 millones de años, aunque eso parece demasiado antiguo para la mayoría. El rango es enorme solo por esa incertidumbre en la conductividad. Vaya tela. ¿Y el paleomagnetismo qué dice? ¿Ayuda a decidir? Pues añade más leña al fuego, la verdad. También da resultados diversos. Algunos estudios, fijándose en la intensidad del campo magnético en rocas antiguas, vieron un aumento bastante claro hace unos 1.500 millones de años, y lo interpretaron como la señal del nacimiento del núcleo interno. Eso encajaría con algunos modelos térmicos. Sí, pero ojo, otros análisis más recientes fijándose no tanto en la intensidad sino en la estabilidad y estructura del campo en rocas de hace unos 565 millones de años, justo al final del periodo ediacárico, ¿Qué vieron? vieron que el campo magnético en esa época era súper débil y muy caótico, muy inestable, y han propuesto que eso indica que el núcleo interno acababa de nacer o estaba a punto de nacer, lo que daría una edad mucho más joven, de solo unos 500 millones de años. 500 millones, eso es poquísimo en la historia de la Tierra. Sí, coincidiría casi con la explosión cámbrica. Y hay algunos datos del Cámbrico que parecen apoyar esta idea de un campo que se estaba recuperando. Así que fíjate el panorama. Tenemos estimaciones que van desde los 500 millones de años hasta los 1.500 millones, o incluso más si haces caso a otros modelos. Un rango de 1.000 millones de años o más. ¡Qué barbaridad! O sea que no tenemos ni idea, básicamente. Bueno, ni idea no. Sabemos que existe, cómo es, que crece, pero cuándo empezó a crecer, eso sigue siendo un gran misterio por resolver. Es uno de los grandes debates abiertos en ciencias de la Tierra. ¿De acuerdo? Pues vamos a recapitular un poco qué ha sido denso. Tenemos el núcleo interno, esa bola en el centro de todo, hecha principalmente de hierro y níquel, con algunos elementos ligeros de atrezo, Jaja, sí. sólida como una roca, a pesar de estar tan caliente como la superficie del Sol, por culpa de esa presión demencial. Exacto. La descubrimos indirectamente, gracias a la genialidad de Inge Lehmann, interpretando las ondas de los terremotos. Fundamental. Sabemos que no es una bola uniforme y aburrida, sino que tiene una estructura interna compleja, con anisotropía, eso de que las ondas van más rápido en una dirección, y posiblemente con capas internas, como una muñeca rusa. Sí, una estructura fascinante que aún exploramos. Sabemos que está creciendo poquito a poco por solidificación del núcleo externo líquido, y que ese crecimiento es súper importante, porque ayuda a mover las corrientes que generan nuestro campo magnético. El motor de la dínamo terrestre, sí. Y por último, su edad, pues que es la gran incógnita. Las estimaciones van desde hace solo 500 millones de años hasta 1.500 millones o más. Un misterio. Lo realmente asombroso, yo creo, es pensar en todo lo que hemos podido deducir sobre un lugar al que es físicamente imposible llegar. Es un triunfo de la observación indirecta, de usar las vibraciones del planeta, su gravedad, su magnetismo, como si fueran nuestros sentidos para explorar lo invisible. Es verdad. Cada nuevo sismógrafo más sensible, cada experimento a alta presión, nos da una pieza más del puzzle. Exacto. Es un campo en continua evolución. Y para terminar, déjame lanzar una reflexión al aire. Más allá de la curiosidad científica, que es enorme, ¿por qué nos importa tanto saber si el núcleo interno tiene 500 millones de años o 1.500? ¿Qué cambia realmente? Pues cambia. Cambia radicalmente nuestra comprensión de la historia completa de la Tierra. Y sobre todo, la historia de su campo magnético.
El escudo protector. Exacto. Ese campo es vital. Nos protege de la radiación cósmica, del viento solar. Ha sido fundamental para que la vida compleja pudiera evolucionar y mantenerse en la superficie. Si resulta que el núcleo interno es joven, que solo tiene 500 o 600 millones de años, surge una pregunta gigantesca. ¿Cómo demonios mantuvo la Tierra un campo magnético durante los primeros 4.000 millones de años de su existencia? Claro, si el motor extra del crecimiento del núcleo interno no estaba ahí. ¿Qué mantenía la dínamo funcionando? ¿Bastaba solo con el enfriamiento general del núcleo? ¿O hubo otros procesos que ya no ocurren? Quizá la precipitación de otros compuestos como óxido de magnesio desde el manto hacia el núcleo. Son preguntas fundamentales. Desentrañar la edad del núcleo interno no solo nos habla del pasado profundo de nuestro planeta, sino que tiene implicaciones directas sobre qué condiciones hacen falta para que un planeta en general pueda mantener un campo magnético protector a largo plazo. Y eso es clave para buscar vida en otros sitios. Fundamental. Es un factor clave en la búsqueda de mundos habitables más allá del sistema solar. Así que, fíjate, la pregunta sobre la edad de esa bola de hierro en el centro conecta directamente la geofísica más profunda con la posibilidad de vida extraterrestre. Es una conexión, bueno, realmente profunda. ¿Eh? Bueno, seguro que si pensamos en yoga, lo primero que nos viene a la cabeza son, pues eso, esterillas, posturas, algunas bastante increíbles, ¿verdad? Sí, y quizá una sensación de calma, de relajación. Exacto. Es la imagen que tenemos casi todos. Pero, ¿y si esa imagen, tan centrada en lo físico, fuera solo, bueno, una parte muy pequeña y muy reciente de algo mucho más antiguo? Algo mucho más antiguo y enfocado en otra cosa, ¿no? En la mente, principalmente. Justo. Esa imagen moderna, que tiene su valor, ojo, es como el último capítulo de una historia larguísima, súper compleja y, la verdad, muy diversa. Ujú, exacto. Hoy lo que queremos es meternos de lleno en esa historia. Tenemos aquí un montón de información, un compendio bastante completo de la Wikipedia sobre el yoga. Ajá. Y nuestra idea, nuestra misión hoy, es hacer una exploración a fondo. Queremos entender qué es de verdad el yoga. Ir más allá de la práctica física que vemos en el gimnasio. Eso es. Descubrir las filosofías que hay detrás, las distintas prácticas, cómo ha ido cambiando. Vamos, desmontar quizá alguna idea que teníamos muy fija. Va a ser un recorrido fascinante, ¿eh? Porque nos va a llevar desde raíces que podrían ser milenarias hasta, bueno, hasta el fenómeno global que es hoy. Veremos cómo ha cambiado el significado, el propósito, a lo largo de siglos y siglos. Exacto. Ok, pues vamos a desempaquetar esto, como decíamos. Empecemos por lo básico. La palabra yoga viene del sánscrito, de una raíz, yug. Suena como simple, ¿no? Pero, ¿qué significa realmente? Pues literalmente la traducción más directa es uncir o atar juntos. Sí, como cuando pones un yugo para unir a los bueyes y que tiren del carro. Uncir, atar. Vale. Pero lo curioso, fíjate, es que ya hace muchísimos siglos, en el siglo IV antes de Cristo, un gramático famosísimo, Panini, Ajá. ya decía que había como dos posibles interpretaciones para la raíz. Podía venir de Yushir Yoga, que es uncir, o de Yush Samadhau, ¿Y eso qué significa? Samadhau, concentrar. O sea, que ya desde el principio había un poco de debate. ¿Era unir algo externo o era concentrar algo interno? ¡Ostras! Eso ya es una pista importante, ¿no? Esa dualidad desde el principio. Totalmente. Y esa ambigüedad inicial ya nos dice mucho de lo difícil que es definir el yoga hoy en día. Claro. Hay un académico, David Gordon White, que lo dice muy claro. Intentar dar una sola definición es, bueno, es casi misión imposible, por la historia tan larga que tiene y la variedad enorme que existe. No hay un yoga, sino muchos yogas. Eso es, muchos yogas diferentes. Pero sí podemos intentar ver cómo ha ido cambiando la idea, ¿no? ¿Qué se entendía por yoga en momentos clave de la historia? Claro, eso sí. Si nos vamos a los textos antiguos, vemos enfoques, pues, distintos. Por ejemplo, mira, la Katha Upanishad. Es un texto, podría tener tranquilamente 2300, 2500 años. Vaya. Y ya ahí se habla de yoga como el
firme control de los sentidos. Fíjate, lo describe como la más alta condición. Control. Disciplina interna. Vale, eso ya marca una dirección. Exacto. Y luego, unos siglos más tarde, quizá hacia el siglo II a.C., aparece la Bhagavad Gita, un texto, esencial, central en el hinduismo. Sí, eso sí me suena más. Pues la Gita da varias visiones. Dice que yoga es ecuanimidad, ¿sabes?, ante el éxito y el fracaso. También lo llama habilidad en la acción. Y una definición muy potente, la separación del contacto con el sufrimiento. Eso suena bastante más filosófico, incluso psicológico, ¿no? Más allá de uncir o concentrar. Sí, sí, totalmente. Y entonces llegamos a la definición que muchos consideran la piedra angular del yoga clásico, la de los Yoga Sutras de Patanjali. Los famosos sutras. Esos mismos, compilados seguramente entre el siglo II y el IV de nuestra era. Y ahí está el famoso Sutra 1.2, Yogas Chitta Vritti Nirodha. Que suena importante, ¿sí? Pero la traducción, ¿qué quiere decir eso? Pues la traducción más común es yoga es el cese o la calma de las fluctuaciones o los patrones, los movimientos automáticos de la mente. O sea, calmar la mente. Básicamente, la idea central es que si consigues aquietar todo ese ruido mental, ese parloteo constante, Ajá. la conciencia pura, lo que Patanjali llama el vededor o purufir, puede descansar en su verdadera naturaleza, sin identificarse todo el rato con los pensamientos, las emociones. Un momento, a ver si lo pillo. Según la definición clásica por excelencia, el objetivo número 1 del yoga no era el cuerpo ni la flexibilidad, ni siquiera hacer posturas raras. No directamente. Era aquietar la mente. Ujú. Pero eso choca muchísimo con la imagen que tenemos hoy. Es un punto clave, sí, y a menudo es una sorpresa para la gente que practica yoga hoy. El enfoque de Patanjali es eminentemente mental, meditativo. Vaya. De hecho, el comentario más antiguo que tenemos de los sutras, el Yoga Bhashya, lo resume diciendo Yoga Samadhi. Ah, Y Samadhi es, yoga es concentración profunda. o absorción meditativa. Ese es el núcleo para él. Entendido. Mencionaste Purusha, el vededor. ¿Patanjali se basa en alguna filosofía concreta para esto? Sí. Los Yoga Sutras se apoyan mucho en la filosofía Samkhya. Es una de las escuelas clásicas del pensamiento indio. Samkhya. El Samkhya explica la realidad diciendo que hay dos principios básicos. Purusha, que es la consciencia pura, la que observa, la que no cambia. El testigo, digamos. Exacto. Y Prakriti, que es todo lo demás. La naturaleza, la materia, todo lo que cambia, incluyendo nuestra mente, nuestras emociones, nuestro cuerpo. Vale, conciencia y materia. Eso es. Y el objetivo del yoga de Patanjali es, en esencia, aprender a distinguir claramente entre esos dos y liberar a Purusha, a la consciencia, de esa identificación errónea que tiene con Prakriti, con lo cambiante. Entonces, a ver, si el objetivo es distinguir, separar, ¿de dónde viene esa idea tan común de que el yoga es unión? Unión con Dios, unión con lo absoluto. Buena pregunta. Ahí hay una tensión interesante. ¿Verdad? Porque lo de Patanjali suena más a discernimiento, a separación casi. Exactamente. La idea de unión, yoga como unión con lo divino, con Brahman, con el absoluto, esa idea está muy presente en otros textos importantísimos, como la Bhagavad Gita que mencionamos, y en la escuela filosófica Vedanta. Ah, vale. Y es una interpretación muy influyente y muy popular, claro. Pero el yoga de Patanjali, el llamado yoga clásico o Raya Yoga, se centra más en eso, discernir conciencia de materia y controlar la mente para llegar a un estado de liberación final, que él llama Kaivalya. ¿Y Dios dónde queda ahí? Patanjali menciona a Ishvara, que se suele traducir como Señor o un principio divino, pero es más bien como una ayuda en el camino, un objeto en el que puedes meditar, al que puedes dedicar tus acciones. Pero no es tanto el objetivo final de fundirse con él, como si lo es en el Vedanta. Qué curioso. O sea que ya desde muy antiguo convivían visiones bastante distintas bajo la misma palabra, yoga. Sí, sí, fascinante. Y esto nos lleva directos a los orígenes. Si ya definirlo es un lío, supongo que saber de dónde viene exactamente será todavía más complicado. Pues sí, no te equivocas. No hay un consenso claro entre los académicos. Hay como dos modelos principales que se discuten. A ver, Uno es el modelo lineal,
Este lo suelen preferir más los eruditos hindúes. Sugiere que el yoga nació dentro de la tradición védica, la más antigua del hinduismo, Ajá. y que desde ahí pues influyó en otras corrientes que surgieron después, como el budismo o el jainismo. Vale, origen védico. ¿Y el otro modelo? Es el modelo de síntesis. Este es más común en la academia occidental, y lo que propone es que el yoga fue más bien una fusión. Por un lado, prácticas ascéticas, meditativas, que ya existían en la India, pero que no eran directamente védicas. Quizá venían de esas tradiciones que llaman shramana, que eran un poco alternativas al sistema oficial. Hmm, Y por otro lado, elementos que sí venían de los Vedas, de su cosmología, de sus rituales, y que se incorporaron más tarde. O sea, una mezcla. entiendo. A veces se oye hablar de pruebas mucho más antiguas, ¿no? Como el famoso sello de Pasupati. Ah, sí, el de la civilización del Valle del Indo. Ese, que tiene más de 4.000 años y muestra una figura sentada en una postura que recuerda mucho a una asana de yoga. Podría ser eso, el origen del origen. A ver, esa figura es muy intrigante, no te digo que no. Y sí, se ha interpretado como un proto-yogi, una especie de yogi primitivo. Claro, Pero hay que ser súper cautos con eso. Académicos más recientes, como Geoffrey Samuel o Wendy Toniger, insisten mucho en que esa interpretación es, bueno, muy especulativa. no hay pruebas. No tenemos pruebas sólidas para decir, sí, esto es yoga, tal y como lo entendemos después, ni para afirmar que el yoga venga directamente de esa civilización. Es una hipótesis, atractiva, sí, pero no está confirmada ni mucho menos. Vale, pues dejamos el Sayamorra como una posibilidad interesante, pero remota. ¿Cuáles son entonces las primeras referencias en textos que sí sean más claras? Esas las empezamos a encontrar en los últimos textos védicos y sobre todo en las primeras Upanishads. Estamos hablando de un periodo entre el 1000 y el 500 antes de Cristo, más o menos. 1000 años antes de Cristo. Ya llovió. Ya te digo, en los Vedas se menciona a figuras un poco peculiares, ascetas como los munis, los sabios silenciosos o los keshins, los de pelo largo. Vivían un poco al margen del sistema de rituales oficial. Ajá. Hay un himno, el Keshin, en el Rig Veda, que describe sus poderes, sus estados como extáticos. Y en textos un poco posteriores, como la Atharva Veda, ya hay menciones a prácticas como controlar la respiración, el pranayama. ¿Y en las Upanishads? ¿Esos textos más filosóficos que decías? En las más antiguas, como la Brihadaranyaka o la Chandogya, empiezan a aparecer ideas clave. La meditación, el concepto de prana, La energía vital. eso es, la energía que anima el cuerpo, y también pratyahara, ¿Qué era? retirar los sentidos. Exacto. La capacidad de desconectar de lo de fuera y mirar hacia adentro. Pero es en la Katha Upanishad, la que mencionamos al principio, ¿Sí? donde la palabra yoga aparece por primera vez con un sentido ya técnico claro, como una disciplina espiritual para controlar la mente y los sentidos. Ahí ya se empieza a definir. O sea que parece que el yoga emerge en un momento de mucha efervescencia espiritual en la India antigua, ¿no? Como un caldo de cultivo donde la gente buscaba hacia adentro, experimentaba con la conciencia. Exactamente. Un periodo de una riqueza y una innovación espiritual brutal. Y así llegamos a un punto que marcaste como clave, la segunda urbanización, más o menos entre el 500 y el 200 antes de Cristo. ¿Qué pasa ahí que sea tan importante para el yoga? Pues pasan muchísimas cosas. Es una era de cambios sociales y religiosos enormes. Surgen con fuerza los movimientos shramana. Los que decías que eran como alternativos a los Vedas. Eso es. Eran corrientes filosóficas, ascéticas, que funcionaban fuera del sistema védico tradicional, de sus sacerdotes, sus rituales. Los más famosos que han llegado hasta hoy son el budismo y el jainismo. Claro. Y hay eruditos, como Samuel o Mallinson y Singleton, que creen que es muy probable que fuera precisamente en estos círculos shramánicos donde se desarrollaron y se sistematizaron muchas de las técnicas de meditación profunda, dhyana, y de autodisciplina, tapas. ¿Tapas qué es exactamente? ¿Austeridad? Sí, prácticas a veces muy intensas de austeridad física y mental. Y el objetivo de todas estas técnicas era muy claro, buscar la liberación. Liberación del sufrimiento, del ciclo de nacimientos y muertes. Se dice incluso que el propio Buda, antes de iluminarse, aprendió técnicas de meditación de maestros que hoy seguramente llamaríamos yogis. Efectivamente. Las tradiciones no estaban aisladas, interactuaban mucho. Y en este mismo ambiente tan rico, surge otro texto que es absolutamente fundamental, la Bhagavad Gita. Que está dentro del Mahabharata, ¿no? La gran epopeya. Exacto.
Y la Gita es revolucionaria por una cosa principal. Consigue adaptar las prácticas yógicas, que hasta entonces eran más bien cosa de ascetas, de gente que renunciaba al mundo, Sí. y las adapta para la persona normal, digamos, para el laico, el cabeza de familia, que vive metido en sus obligaciones diarias. ¿Y cómo hace eso? Pues introduciendo diferentes caminos, diferentes yogas. El Karma Yoga, que es el yoga de la acción desinteresada. Haz tu deber lo mejor que puedas, pero sin apegarte al resultado. Ah, interesante. El Bhakti Yoga, que es el camino de la devoción, del amor a lo divino. Y el Jnana Yoga, el yoga del conocimiento, de la sabiduría que discrimina lo real de lo irreal. Ofrece como opciones diferentes para gente diferente. Exacto, aunque ojo, también dedica un capítulo entero, el sexto, a describir la práctica más clásica, como sentarse a meditar, controlar la mente, la postura, lo que llamaríamos el yoga más tradicional. Aquí es donde la cosa se pone súper interesante, ¿no? Ver cómo el yoga demuestra esa capacidad increíble para adaptarse, para diversificarse, para dar respuesta a distintas necesidades, a distintos contextos de vida. Precisamente, es una de sus características clave a lo largo de la historia. Y esa diversificación no se detiene ahí, ni mucho menos. Entramos en lo que se llama la era clásica, más o menos del 200 a.C. al 500 después de Cristo, la época de la Sí. sistematización. Y aquí el texto estrella son los Yoga Sutras de Patanjali, que ya hemos mencionado. El manual de referencia del yoga clásico, o Raya Yoga, el yoga real, Eso es. compilados, como decíamos, quizá entre el siglo II y IV de nuestra era. Sistematizan todas las enseñanzas del yoga bajo el paraguas de la filosofía Sankhya, aunque también se ven influencias del budismo y del jainismo. Y es aquí donde se codifica el famoso Astanga Yoga, El camino de los 8 miembros o pasos. Lo recordamos rápido. para tenerlos frescos. Venga. Son, primero, Yama, que son los principios éticos universales. No violencia, ser veraz, no robar, moderación, no codiciar. Vale. Ética básica. Segundo, Niyama, que son las disciplinas u observancias personales. Pureza interna y externa, contento, austeridad o esfuerzo, tapas de nuevo, autoestudio y entrega a lo divino. Ishvara. Disciplina personal. Tercero, Asana. Y aquí, atención máxima. ¿Por qué? Porque en los sutras, asana significa única y exclusivamente postura sentada, estable y cómoda para la meditación. Nada que ver con las posturas físicas complejas que hacemos hoy. Ostras. Solo sentarse bien para meditar. Qué fuerte la diferencia. Es brutal, sí. Cuarto paso, pranayama, el control consciente de la respiración y de la energía vital, el prana. Respiración. Quinto, pratyahara, la retirada de los sentidos del mundo exterior, como cerrar las ventanas sensoriales. Interiorización. Sexto, dharana, la concentración enfocada en un solo punto. Concentración. Séptimo, dhyana, la meditación sostenida, un flujo continuo de concentración sin esfuerzo. Meditación profunda. Y octavo, samadhi, el estado de absorción completa de integración que culmina en la liberación. Los 8 pasos. Es súper llamativo eso que dices de asana, ¿eh? Que hoy sea casi sinónimo de yoga para muchísima gente y en el texto clásico fuera solo uno de los 8 pasos y además referido a algo tan concreto como sentarse quieto. Es que es una de las grandes diferencias con la práctica moderna más extendida. Por cierto, en esta era clásica también florecen otras tradiciones de yoga importantes, ¿eh? No solo la de Patanjali. ¿Ah, sí? ¿Cuáles? Pues dentro del hinduismo está el yoga Yajnavalkya, otro texto importante. Y luego en el budismo tienes toda la escuela Yogacara, que literalmente significa los que practican yoga. Y también en el jainismo, con textos como el Tattvarta Sutra, que integran prácticas yógicas. O sea que el yoga seguía diversificándose. ¿Y después de esta era clásica? En la Edad Media, digamos, entre el 500 y el 1500, ¿siguió cambiando la cosa? Muchísimo. Es una época súper creativa. Surgen corrientes muy influyentes. Una de ellas es el Tantra. Tantra. Suena conocido, pero a veces confuso. Sí, es un término complejo. Pero el Tantra aporta al universo yógico conceptos que hoy son súper populares. Los chakras, por ejemplo. Los centros de energía en el cuerpo. Eso es. Y la Kundalini.
La energía espiritual que dicen que está dormida en la base de la columna. Exacto. El Tantra desarrolla prácticas muy elaboradas de visualización, de manejo de energías sutiles, y tuvo una influencia enorme tanto en el hinduismo como en el budismo tántrico o vajrayana. Y el Hatha Yoga, que es el que más suena hoy en día con las posturas físicas. ¿Cuándo aparece? Pues emerge precisamente de este caldo de cultivo tántrico. Las primeras referencias que tenemos son de los siglos 8 al 11. Pero los textos clave que lo describen en detalle, como el famosísimo Hatha Yoga Pradipika, Son más tardíos, ya del siglo XV. Y es aquí, en el Hatha Yoga, donde las asanas empiezan a desarrollarse de verdad como posturas físicas complejas que implican todo el cuerpo. Van mucho más allá de la simple postura sentada de Patanjali. Vale, aquí empiezan las posturas de verdad. Podríamos decir que sí. Pero ojo, el objetivo inicial del Hatha Yoga seguía siendo profundamente espiritual, ¿eh? ¿No era ponerse en forma? No. Era usar el cuerpo, purificarlo, fortalecerlo, controlar las energías sutiles, todo como una herramienta para alcanzar estados de conciencia elevados, para llegar al samadhi, a la liberación. No era la forma física por la forma física. Entendido. Qué evolución constante, ¿eh? El yoga no para de transformarse. Y bueno, con esto ya nos vamos acercando a la era moderna. ¿Cómo se produce ese salto increíble? De ser una tradición india, compleja, diversa, a convertirse en un fenómeno global que está en todas partes, en gimnasios, estudios. Pues la figura clave para empezar esa exportación a Occidente fue Swami Vivekananda a finales del siglo XIX. Sí, lo mencionaste antes, el del Parlamento de las Religiones de Chicago. Exacto, en 1893. Él presentó una versión del yoga adaptada al público occidental. Se centró sobre todo en el Raya Yoga de Patanjali y en la filosofía Vedanta, y tuvo un impacto enorme. Pero dijiste que él casi no hablaba de posturas físicas. Exacto. Es la gran ironía. El yoga que Vivekananda exportó inicialmente era mucho más filosófico, meditativo. No era el yoga postural que domina hoy. O sea que la primera ola de yoga que llegó a Occidente no fue la que ahora vemos por todas partes. No, para nada. Vivekananda conectó muy bien con un interés que ya existía en Occidente por la filosofía oriental. Piensa en los trascendentalistas americanos como Emerson o filósofos europeos como Schopenhauer. Claro. Y también con movimientos como la teosofía, de Madame Blavatsky, que estaban muy interesados en la sabiduría oriental. Pero el verdadero boom del yoga como práctica física, como ejercicio, eso es cosa del siglo XX. ¿Y quiénes fueron los protagonistas de ese cambio de enfoque? Bueno, a principios del siglo XX ya hubo pioneros en la India como Sri Yogendra o Swami Kubayananda. Ellos empezaron a estudiar y a promover el Hatha Yoga desde una perspectiva más científica, terapéutica, física, a veces incluso mezclándolo con la cultura física occidental, con la gimnasia. Interesante esa mezcla ya temprana. Sí, pero el personaje absolutamente central, el que podríamos llamar el padre del yoga moderno postural, fue Tirumalai Krishnamacharya. El maestro de maestros. Se le llama así a veces, ¿no? Sin duda. Porque Krishnamacharya formó a varios discípulos que luego se convirtieron en leyendas y que fueron los que realmente difundieron estilos de yoga muy físicos y muy influyentes por todo Occidente. ¿Quiénes fueron sus alumnos más famosos? Pues mira, Patabi Jois, que fue el fundador del Ashtanga Vinyasa Yoga, un estilo muy dinámico, muy exigente físicamente. Sí, ese es conocido por ser intenso. Luego BKS Iyengar, el creador del Iyengar Yoga, que es famoso por su precisión milimétrica en la alineación de las posturas y por usar muchos soportes, cinturones, bloques, mantas, Ajá, el de los detalles. y autor de un libro que fue un bestseller mundial, Luz sobre el Yoga, de 1966, imprescindible. Vale. También Indra Devi, una mujer fascinante que llevó al yoga a las estrellas de Hollywood, lo popularizó muchísimo en Estados Unidos. Anda. Y TKB Desikachar, que era su propio hijo, y que desarrolló un enfoque más personalizado, adaptado a cada individuo, que se conoce como Bini Yoga. Vaya plantel de alumnos, ¿eh? Impresionante. Y claro, con ellos y sus estilos, las asanas, las posturas, se multiplicaron de una forma... Exponencial. tantas. Una barbaridad. Si te fijas, textos del siglo XIX, como un manual llamado Yoga Pradipika, ilustraban unas 84 asanas. 84, vale. El libro de Iyengar, Luz sobre el Yoga, de 1966, ya recogía unas 200. Y hoy se habla de más de 900 posturas diferentes. 900. Pero, ¡qué barbaridad! Si Patanjali solo hablaba de una. Sentada, exacto.
Es que es increíble pensar en esa evolución, de una única postura sentada en los sutras a este repertorio inmenso que tenemos hoy. Saludo al sol, el Surya Namaskar, que es como el calentamiento básico en muchísimas clases de yoga hoy en día, Sí, claro. pues parece que es una creación relativamente moderna, probablemente popularizada en el siglo XX, quizá con influencias de la gimnasia sueca o europea, e impulsada por un maharaja, el Raja de Ond. O sea que ni siquiera el saludo al sol es tan antiguo como pensamos. Vaya tela. Pues parece que no tanto. Todo esto nos lleva a ver una transformación brutal. Hemos pasado de una disciplina que era principalmente mental, espiritual, con el cuerpo como herramienta, a una práctica donde lo físico parece lo primordial, lo central. Ahí está la clave, ¿no? La gran transformación moderna. El yoga que más se ve hoy en Occidente, el que llena los estudios y los gimnasios, se centra de forma abrumadora en las asanas. Sí, Y los objetivos son, pues, ganar flexibilidad, fuerza, aliviar el estrés, buscar bienestar físico, mental. Objetivos que son súper válidos, por supuesto. Pero, pero radicalmente diferentes de las metas que tenían la mayoría de las tradiciones yógicas a lo largo de la historia. Es importante remarcar esa diferencia. ¿podrías insistir en esa diferencia de objetivos? Para que quede clara. A ver, el yoga tradicional, ya fuera el de Patanjali, el de Vedanta, el Tantra o incluso el Hatha Yoga antes de esta modernización, buscaba fundamentalmente la trascendencia, Trascendencia. ¿En qué sentido? en el sentido de ir más allá de la experiencia ordinaria. Buscaba la meditación profunda, el control último de la mente, la liberación, moksha, del ciclo de sufrimiento y renacimiento, el despertar espiritual, el desapego del mundo material y del ego, Vale, para tener buen tipo o estar en forma. entendido. ¿Y qué consecuencias ha tenido este giro tan físico? Pues, por un lado, una cosa innegable, una democratización y una expansión global que no tienen precedentes. El yoga hoy es accesible a millones de personas en todo el mundo Sí, eso es verdad. y se ha convertido en una industria gigantesca, multimillonaria. Clases, ropa especializada, retiros de lujo, formaciones de profesores por todas partes. Una industria del bienestar en toda regla. Totalmente. Y también ha recibido reconocimiento a nivel institucional. La ONU declaró el 21 de junio como el Día Internacional del Yoga y la UNESCO lo incluyó en su lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y además, como decías, se investigan sus beneficios para la salud de forma científica. Sí, cada vez más. Hay evidencia, por ejemplo, de que puede ser útil para aliviar el dolor lumbar crónico o para manejar el estrés y la ansiedad. Hmm, Una revisión importante de Cochrane, de 2017, concluyó que para el dolor lumbar, el yoga mejora la función física y reduce el dolor de forma modesta, más o menos al nivel de otros tipos de ejercicio físico adaptado. O sea que funciona, pero no es una panacea milagrosa tampoco. claro. Todo esto nos lleva a una pregunta que me parece central en todo este recorrido. ¿Qué se gana y qué se pierde con esta metamorfosis del yoga? Al globalizarse tanto y al centrarse tantísimo en lo físico. Es la gran pregunta, sí, y no tiene una respuesta fácil. Por un lado, se gana muchísimo en accesibilidad. Millones de personas se benefician de una práctica que les ayuda a nivel físico y mental en su día a día. Eso es innegable y muy positivo. Sí, Pero, por otro lado, se corre el riesgo de diluir o incluso de perder de vista toda esa profundidad filosófica y espiritual que era el corazón original del yoga. claro. Se convierte una práctica que buscaba el autoconocimiento radical, la trascendencia, en un producto de consumo más dentro del enorme mercado del bienestar. Es una tensión que está ahí, constante. Para poder apreciar un poco esa riqueza original que mencionas, quizás sea bueno recordar que no hay un solo yoga. Hemos ido mencionando varias ramas, pero podríamos hacer un repaso rápido de las principales tradiciones que aparecen en nuestra fuente, solo para tener una idea del abanico. Claro, perfecto. Para ver la diversidad, estaría, por ejemplo, el yoga clásico, el Raya Yoga de Patanjali, que como vimos está muy enfocado en la mente y la meditación. Mente. Luego, el Jnana Yoga, asociado a la filosofía Advaita Vedanta. Aquí el yoga es la búsqueda del conocimiento discriminativo para realizar la identidad última entre el alma individual, Atman, y la realidad absoluta, Brahman. Conocimiento. Después, tendríamos el yoga tántrico, que es un mundo en sí mismo. Incluye cosas como el Laya Yoga o el Kundalini Yoga, enfocados en despertar y manejar la energía interna, los chakras, la Kundalini.
Energía. El Hatha Yoga, que originalmente, como dijimos, usaba lo físico y lo energético, asanas, pranayama, mudras, bandas, pero con metas espirituales de transformación y liberación. Físico-energético para lo espiritual. Luego está el yoga budista. El budismo tiene sus propias y muy desarrolladas técnicas meditativas, como samatha, calma mental, y vipassana, visión clara, a menudo agrupadas bajo el término dhyana, con el objetivo final de alcanzar el nirvana. Meditación budista. Y también el yoga jainista, que pone un énfasis enorme en la no violencia, ahimsa, y en prácticas de austeridad, tapas, para purificar el alma del karma acumulado. Ética y purificación jainista. Como ves, un espectro enorme. Sí, sí, queda clarísimo que es un universo muy variado. Y ahora, si te parece, entramos en un tema un poco delicado. ¿Cómo ha sido recibido todo este mundo del yoga, sobre todo en su forma más moderna y globalizada, por otras grandes religiones? Uf, sí, tema complejo. Y aquí es súper importante lo que dijimos antes. Nos vamos a limitar estrictamente a contar lo que dicen las fuentes que hemos consultado, sin tomar partido ni valorar nada, solo informar. Absolutamente fundamental mantener esa neutralidad. La recepción, como te puedes imaginar, ha sido de todo menos uniforme, muy diversa. Empecemos por el cristianismo, por ejemplo. Pues dentro del cristianismo hay una variedad de posturas. Hay grupos y personas que sí integran las prácticas físicas del yoga, las asanas, la respiración, pero intentan, digamos, vaciarlas de su contexto filosófico o espiritual hindú original. ¿Cómo? Pues a veces renombrando las posturas con nombres cristianos, o combinando los ejercicios con oración cristiana, enfocándolo puramente como ejercicio físico beneficioso. Vale, Claro, esto, a su vez, ha generado críticas desde algunos sectores hindúes, que lo ven como una apropiación cultural, como quitarle el alma a la práctica. entiendo. ¿Y las instituciones, como el Vaticano? El Vaticano históricamente ha expresado ciertas precauciones. Hay documentos, uno de 1989 y otro de 2003, que advierten sobre la posible confusión entre la oración cristiana y ciertas técnicas de meditación orientales. ¿Por qué? ¿Qué riesgo veían? Pues el riesgo de que esas técnicas pudieran llevar a un enfoque demasiado centrado en el yo, o a un relativismo donde todas las religiones son iguales, o a confundir la gracia divina con una simple técnica psicofísica. Pero ojo, tampoco cierran la puerta del todo, dejan abierta la posibilidad de que ciertas prácticas puedan ser útiles o enriquecedoras, siempre que se integren correctamente dentro de la fe y la visión cristiana del mundo. O sea, cautela pero no rechazo frontal. Siempre. Eso parece. Por otro lado, sí hay corrientes cristianas, sobre todo las más fundamentalistas, que sí lo ven como algo totalmente incompatible con su fe, por sus raíces hindúes. Vale. Y si miramos hacia el Islam, ¿cómo ha sido ahí la interacción? Pues la relación también es compleja y de hecho tiene una historia bastante larga e interesante. Fíjate que ya en el siglo XI, un erudito persa muy importante, Al-Biruni, Sí. tradujo los Yoga Sutras de Patanjali al árabe y los adaptó un poco para el público musulmán. Anda, no tenía ni idea. Y siglos más tarde también se tradujeron textos de Hatha Yoga al persa y algunas de sus prácticas, sobre todo posturas y técnicas de respiración, influyeron en ciertas corrientes místicas dentro del Islam, en el sufismo, especialmente en el sur de Asia. O sea, que hubo un diálogo, una influencia mutua. Sí, históricamente la hubo. ¿Qué pasa en la actualidad? Pues que la cosa se ha vuelto más controvertida en algunos lugares. ¿En qué sentido? En las últimas décadas se han emitido fatúas que son como edictos u opiniones religiosas en países como Malasia, Indonesia o Egipto, declarando que la práctica del yoga es haram, o sea, prohibida, para los musulmanes. ¿Y cuál es el argumento? Principalmente que el yoga, tal como se practica a menudo, incluye elementos como cantar mantras, hacer ciertos gestos, o la filosofía de fondo sobre la divinidad o la naturaleza del ser que se consideran incompatibles con el monoteísmo estricto del Islam, o incluso como prácticas idolátricas. Entiendo. Ahora bien, estas prohibiciones a menudo han sido matizadas después por las propias autoridades religiosas. Por ejemplo, diciendo que el yoga sí está permitido si se practica solo como ejercicio físico, sin ningún elemento ritual o espiritual hindú. Ajá. Y también han sido criticadas por otros eruditos islámicos importantes, por ejemplo en la India, que no ven una incompatibilidad inherente si se practica de forma adecuada. O sea que también hay debate dentro del propio Islam. Claro, y a pesar de estas controversias y oposiciones de sectores más conservadores,
La realidad es que el yoga se practica hoy en día en muchos países de mayoría musulmana. E incluso, fíjate qué curioso, hace poco obtuvo reconocimiento legal como deporte oficial en Arabia Saudí, gracias al impulso de una mujer pionera allí. Vaya giro. Queda clarísimo entonces que la percepción, la aceptación, la integración del yoga varía una barbaridad según el contexto cultural, religioso. No hay una única respuesta, ni mucho menos. Exacto, es una interacción súper dinámica, llena de matices, de tensiones, de adaptaciones, muy compleja. Bueno, pues creo que hemos hecho un recorrido, larguísimo y muy denso. Hemos viajado desde esos posibles orígenes milenarios, inciertos, pasando por la dificultad de definir qué es el yoga, analizando textos clave como los sutras o la Gita. Hemos visto cómo se diversificó en caminos espirituales súper diferentes. Eso es, hasta llegar a esa transformación radical en la era moderna, a su explosión global como una práctica centrada sobre todo en el cuerpo y en el bienestar. Un viaje que nos demuestra, por un lado, la profundidad increíble que tiene esta tradición, pero también su asombrosa plasticidad, su capacidad de adaptarse, de cambiar, de reinventarse a lo largo de los siglos. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Con qué idea nos quedamos? Yo creo que la gran conclusión es esa, que detrás de una palabra tan corta, yoga, y detrás de la imagen popular de las posturas, se esconde un universo que es inmensamente rico, complejo, fascinante. Un tapiz tejido con hilos de disciplina física, mental, espiritual, con una historia milenaria llena de giros que no nos esperábamos. Totalmente de acuerdo. Una palabra simple que, si tiras del hilo, te abre la puerta a un cosmos entero de conocimiento, de práctica y de potencial de transformación humana. Y como hacemos siempre, para que la reflexión no termine aquí, para que siga dando vueltas en la cabeza de quienes nos escuchan, vamos a dejar una pregunta final en el aire. Una pregunta que surge directamente de todo esto que hemos estado hablando. Pues sí, ahí va una para darle vueltas. ¿Cómo puede convivir o cómo hacemos para que conviva la esencia de muchas de las tradiciones yógicas más clásicas que ponían el énfasis en el desapego del mundo material, aparigraha recordamos, en la renuncia, en buscar una liberación espiritual, moksha, que va más allá del ego y de lo puramente físico? Mm, ¿Cómo convive eso con la realidad que vemos hoy de un yoga súper comercializado, sobre todo en Occidente? Un yoga que a menudo se enfoca precisamente en lo contrario, en cultivar el cuerpo, en mejorar la imagen personal, en buscar un bienestar aquí y ahora, muy terrenal. es una paradoja potente, sí señor. Es una paradoja, una tensión, sobre la que yo creo merece la pena seguir pensando y reflexionando. Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración en profundidad. Hoy nos adentramos en una figura, colosal, Heracles, o Hércules como lo llamaban los romanos. Probablemente el héroe más famoso de la mitología griega, pero también uno de los más complejos, ¿no? Lleno de contradicciones. Exacto. Es que Heracles es muchas cosas a la vez. Tenemos delante un montón de fuentes, casi como una enciclopedia, que detallan su vida, sus orígenes, sus hazañas, su carácter y su legado, claro. Sí, hay material de sobra. Y nuestra misión hoy es, ir un poco más allá del icono de la fuerza bruta. Queremos intentar descubrir al Heracles hombre, al dios atormentado, ese personaje con tantas luces y sombras. Mm. Vamos a analizar su linaje divino, esa persecución terrible de Hera, sus famosos trabajos, su temperamento, a veces volcánico, su muerte trágica y ese sorprendente ascenso final al Olimpo. ¿Qué nos dice hoy una figura así? Pues precisamente eso. Heracles es como un espejo de dualidades, es fascinante. Mortal y divino. Héroe que civiliza pero que también destruye. Víctima de la locura pero también, de alguna forma, artífice de su propio camino. Un camino tortuoso. Ya. Meterse en su mito es, yo creo, una forma genial de entender cómo veían los antiguos griegos el heroísmo, el precio del sufrimiento y esa relación tan complicada que tenían entre los humanos y los dioses. Empecemos por el principio, que ya es de película, vamos. Hijo de Zeus, nada menos, rey de los dioses, y Alcmena, una mujer mortal, que estaba casada con Anfitrión. Y Zeus,
bueno, montó una escena bastante elaborada, ¿no? Sí, sí, las fuentes cuentan que, bueno, aprovechó que Anfitrión, el marido, estaba en la guerra, Zeus tomó su apariencia y, ojo, convenció a Helios, al dios Sol, de que no saliera durante 3 días. O sea que la noche duró como 3 noches 3 noches. para poder yacer con Alcmena. Y lo curioso es que esa misma noche, bueno, o ese mismo periodo de noche larga, cuando el verdadero anfitrión regresó, pues también se unió a su esposa. Increíble. O sea que Alcmena se quedó embarazada de gemellos, pero con padres distintos. Exacto. Es un caso de lo que se llama superfecundación heteropaterna. Heracles, hijo de Zeus, e Íficles, que era hijo de Anfitrión. Algo realmente, pues eso, insólito. Claro. Y claro, esto a Hera, la esposa oficial de Zeus, pues no le sentó nada bien. Uf, suena a eufemismo. Hera le declaró la guerra desde antes incluso de que naciera, ¿no? Totalmente. Manipuló un juramento que había hecho Zeus para que Euristeo, que era primo de Heracles, naciera antes, de forma prematura, y así reclamara el trono que en teoría le correspondía al hijo de Zeus. Vaya. Incluso envió a Itía, que era la diosa de los partos, para impedir físicamente que Heracles naciera, o sea, para bloquear el parto. Pero hubo una intervención astuta ahí, ¿verdad? Alguien la engañó. Sí, fue Galantis, la sirvienta de Alcmena. Fue muy lista, engañó a Ilitía haciéndole creer que el niño ya había nacido. Ilitía se sobresaltó, deshizo los nudos mágicos que tenía hechos y, bueno, permitió el parto. Qué bueno. Pero la venganza de Hera no tardó, ¿eh? Envió 2 serpientes enormes a la cuna de los bebés. Y mientras Íficles, el hermanastro, lloraba aterrorizado, el bebé Heracles, que tendría como 8 meses, no más, 8 meses. las agarró, una con cada mano, y las estranguló. Ahí ya se vio que no era un bebé normal, una señal clara de su naturaleza excepcional. ¿Y su nombre original no era Heracles? Eso es curioso también. No, no. Se llamaba Alcides o a veces Alceo. El nombre Heracles, que fíjate qué ironía, significa gloria de Hera, se adoptó más tarde. Quizá fue un intento fallido, por supuesto, de aplacar a la diosa. Vaya intento. Incluso hay un mito que relaciona el origen de la Vía Láctea con ellos. Dicen que Hermes, o Zeus, puso al bebé Heracles al pecho de Hera mientras ella dormía. Pero el niño succionó con tanta fuerza que la despertó y, al apartarlo bruscamente, pues un chorro de leche divina se derramó por el cielo y creó nuestra galaxia. Qué historia. Una de las grandes cuestiones con Heracles es cómo lo definimos. ¿Era un héroe mortal que se gana la divinidad a pulso o ya tenía algo divino desde el principio? Píndaro lo llamó Eros Theos, héroe dios. Y su culto lo reflejaba perfectamente, esa ambigüedad. No era raro que tuviera 2 santuarios en el mismo sitio, uno como héroe, donde recibía libaciones ctónicas, que son ofrendas a los muertos vertidas en la tierra, Ajá. ¿Como a los héroes? y otro como dios, con un altar elevado para sacrificios como los que se hacían a los dioses olímpicos. Es la personificación perfecta de esa frontera tan difusa que tenían los griegos entre lo humano y lo divino. Incluso Homero parece tener problemas con esto en la Odisea, ¿no? Cuando Odiseo se encuentra con su Eidolon, su fantasma en el Hades. Sí, Pero el texto se apresura a aclarar que él mismo, o sea, el Heracles real, está de banquete con los dioses en el Olimpo. Algunos creen que esa aclaración se añadió después para cuadrar las versiones. sí, esa tensión es parte fundamental de su figura. El académico Walter Burkert sugiere que su mito podría tener raíces muy, muy antiguas, quizás conectadas con culturas de cazadores del Neolítico o con rituales chamánicos. Interesante. Y no se descarta, claro, que pudiera haber una base real. Una persona o varias cuyas hazañas se fueron magnificando con el tiempo hasta crear al Heracles que conocemos. Pudo haber un Heracles histórico o varios. Hablamos siempre de su fuerza, claro. Es lo más famoso. Pero a menudo se olvida su astucia, su ingenio. No era solo músculo. Para nada. El ejemplo de limpiar los establos de Augías es perfecto. En lugar de pasarse años limpiando estiércol, desvió 2 ríos. Eso es ingenio puro, no fuerza bruta. Totalmente. O como derrotó al gigante Onteo. Anteo era invencible mientras tocaba a su madre la tierra. ¿Qué hizo Heracles? Lo levantó en vilo, separado del suelo, y lo asfixió. Astucia. Y el episodio de Atlas también. Claro. Lo engaña 2 veces. Primero para que le traiga las manzanas de oro de las Hespérides, sosteniendo él el cielo mientras tanto, y luego para devolverle la carga del cielo a Atlas.
muy listo. Era patrón de gimnasios, asociado al esfuerzo físico, siempre con su piel de león y su clava como símbolos. Pero también hay fuentes que lo describen como alguien, bueno, juguetón, que disfrutaba con los niños. Un protector que libró el mundo de monstruos. Un benefactor de la humanidad, se decía. Absolutamente. Pero, claro, esa imagen choca de frente con su lado más oscuro. Era un ser de pasiones extremas, muy emocional. Podía mostrar una amistad y una lealtad inquebrantables, como cuando luchó contra la propia muerte, contra Tánatos, para devolverle la vida a Alcestis, la esposa de su amigo Admeto. Eso es. Increíble, pero al mismo tiempo podía ser implacable, brutalmente vengativo con quienes él consideraba que le habían ofendido o faltado al respeto. Reyes como Augías o Laomedonte de Troya lo sufrieron. Sí. Y Sófocles, en su obra Las Traquinias, pinta un retrato bastante frío de él en su relación con su esposa Deyanira. Lo muestra obsesionado con conseguir a la joven Iole, sin mucha consideración por los sentimientos de Deyanira. Y luego está el tema recurrente, central casi, de la locura, la lisa, casi siempre atribuida a la influencia malévola de Hera, ¿no? Sí, ese es el punto más terrible. El episodio más espantoso es cuando, en un ataque de furia ciega, inducido por Hera, asesina a su propia esposa, Megara, y a sus hijos. Es brutal. ¿Y cómo interpretaban esto los propios griegos? ¿Era simplemente una excusa? La culpa es de Hera. Es complejo. Eurípides, en su tragedia Heracles, sí que subraya la causa divina, la influencia de Hera. Pero también planteó el problema de cómo un héroe tan inestable, tan propenso a la locura, encaja en la polis, en la sociedad civilizada. Es un peligro. Claro. Y Séneca, ya en Roma, mucho después, lo ve casi como una consecuencia psicológica de su propia vida violenta, como si los fantasmas de sus actos, de su brutalidad, lo persiguieran hasta llevarlo a la locura. No solo es también el peso de su propia trayectoria vital. Esa masacre familiar es, de hecho, lo que le lleva a buscar purificación y, finalmente, a los famosos 12 trabajos, ¿verdad? Así es, desesperado por lo que ha hecho, acude al oráculo de Delfos. Y la Pitia, la sacerdotisa, que probablemente estaba influenciada por Hera, le ordena ponerse al servicio de su primo Euristeo, precisamente el que le había robado el trono, durante un largo periodo, 10 o 12 años según la fuente, y realizar las tareas que éste le encomiende. Y ahí nacen los famosos trabajos, que curiosamente, originalmente no eran 12. No, eran 10, pero Euristeo, que era bastante quisquilloso el hombre, invalidó 2. ¿Cuáles? Pues la limpieza de los establos de Augías, porque Heracles había pactado un pago, aunque luego Augías no le pagó, y la muerte de la hidra de Lerna, porque su sobrino Iolao le ayudó quemando los muñones de las cabezas para que no volvieran a crecer. Euristeo dijo que eso era trampa. Vaya. Así que le añadió 2 tareas más para completar la penitencia. El objetivo último era la expiación, la purificación por la masacre, y según algunas versiones, también la promesa de alcanzar la inmortalidad. En vez de recitar la lista entera, que es larguísima y seguro que mucha gente la conoce, quizá podríamos agruparlos un poco. Había trabajos de pura fuerza bruta contra monstruos, ¿no? Los más típicos. Sí, claro. Como matar al león de Nemea, que era invulnerable, su piel es la que vistió desde entonces. O acabar con la hidra de Lerna, ese monstruo de múltiples cabezas, y además usó su sangre venenosa para sus flechas. Estos trabajos consolidan su imagen de limpiador del mundo, de héroe que acaba con lo salvaje y monstruoso. Luego había otros que requerían más bien resistencia, habilidad, paciencia, no solo fuerza. Exacto. Por ejemplo, capturar viva a la cierva de Cerinea. Era un animal rapidísimo y sagrado para Artemisa. La persiguió durante un año entero, sin descanso. Un año. Sí, ahí se prueba su resistencia y su paciencia. O traer vivo al jabalí de Erimanto, que también era una bestia peligrosa. Y matar a los pájaros del Estínfalo, que tenían plumas de bronce y eran una plaga. Ahí necesitó la ayuda de Atenea, que le dio una carraca de bronce para asustarlos y poder abatirlos. Ingenio y ayuda divina. Y después están los trabajos que lo llevan ya a los confines del mundo conocido, casi al reino de lo puramente mítico. Esos son fascinantes, sí. Robar el ganado del monstruo Gerión, que vivía en el extremo occidente, en lo que hoy sería más allá de Gibraltar. Para llegar hasta allí, tuvo que viajar en la copa del dios Sol,
de Helios. Increíble. O conseguir las manzanas de oro del jardín de las Hespérides, que estaban custodiadas por un dragón terrible, Ladón. Ahí es donde tiene que recurrir al engaño con Atlas para conseguirlas. Ya. Y por supuesto, el último trabajo, el más definitorio de todos. Descender al mismísimo Hades, al inframundo, y traer de vuelta a Cérbero, el perro guardián de 3 cabezas. Y además hacerlo sin usar armas. Eso demuestra su poder sobre la vida y la muerte. Entonces los trabajos no son solo un castigo, ¿no? Son como una especie de currículum heroico completo, una prueba total. Totalmente. Ponen a prueba todas sus facetas, la fuerza bruta sí, pero también el ingenio, la resistencia física y mental, el valor ante lo sobrenatural y su capacidad para ir más allá de los límites del mundo humano. Son su camino hacia la gloria y, en última instancia, hacia la divinidad. Pero su vida no se calmó después de los trabajos, ¿eh? Siguió metiéndose en líos monumentales. Desde luego. Se enamoró de Iole, la hija del rey Eurito. Ganó un concurso de arco para conseguirla como esposa, pero el padre se echó atrás y no cumplió su palabra. Heracles, acabó matando a Eurito y a sus hijos. ¿Otra vez la violencia? Sí. Y luego, en otro ataque de locura inducido por Hera, otra vez Hera, mató al único hermano de Iole, que se había hecho amigo suyo, Ícito. Un desastre. Otra vez la locura. Y supongo que otra penitencia. Exacto. Esta vez tuvo que servir como esclavo a la reina Ónfale de Lidia, en Asia Menor. Y este es un episodio muy curioso porque se invierten completamente los roles de género. ¿Cómo? Pues Heracles tenía que hacer tareas consideradas femeninas, como hilar o cardar lana, y además vestido con ropas de mujer. Mientras tanto, Ónfale se paseaba con la piel del león de Nemea y la clava de Heracles. ¿Qué imagen? Algunas versiones incluso dicen que se casaron. Este episodio añade otra capa de complejidad a su figura: la sumisión, la humillación, la transgresión de las normas de género. También se cuenta que fue uno de los argonautas en la expedición para buscar el vellocino de oro, aunque por poco tiempo, ¿no? Sí, participó al principio, pero se quedó atrás. Estaba buscando desesperadamente a su joven escudero y, según muchas fuentes, también su amado, Ailas. El chico fue raptado por unas ninfas acuáticas mientras iba a buscar agua. Heracles se obsesionó con encontrarlo y la nave Argo tuvo que zarpar sin él. Muestra su lealtad apasionada, pero también cómo sus afectos personales a veces lo desviaban de las grandes gestas colectivas. Exacto. Y no podemos olvidar otras hazañas importantes fuera de los trabajos. Liberó a Prometeo, por ejemplo, matando al águila que le devoraba el hígado cada día. Luchó contra gigantes en Liguria. De ahí viene, dicen, la constelación de Hércules, el arrodillado. Ay, mira. E incluso saqueó Troya mucho antes de la famosa guerra que cuenta Homero. Lo hizo porque el rey Laomedonte le había prometido unos caballos divinos si mataba a un monstruo marino. Y luego no cumplió. Siempre esa mezcla de benefactor y vengador implacable. Y en cuanto a relaciones, la lista es interminable, ¿no? 4 esposas oficiales. Mégara, la que mató; Ónfale, la reina a la que sirvió; Deyanira, la que causó su muerte; y ya en el Olimpo, Hebe, la diosa de la juventud. Pero ¿amantes y hijos? Incontables. Sí, la lista es enorme. ¿Hay algún patrón en todas estas relaciones, más allá de la promiscuidad? Pues se pueden ver varias cosas. Por un lado, su enorme descendencia, los llamados Heráclidas, sirvió como un argumento potentísimo para que muchas familias reales griegas, como las de Esparta o las de Macedonia, incluido Alejandro Magno, reclamaran un linaje divino. Les daba legitimidad, claro. Entiendo. Por otro lado, la variedad es notable. Reinas, ninfas, mujeres mortales de toda condición. Incluso está ese episodio casi cómico con las 50 hijas del rey Tespio. Se dice que engendró 50 hijos con ellas, supuestamente en una sola noche. A veces se considera en broma su 13º trabajo. Refuerza esa idea de su potencia sobrehumana casi divina. ¿Y también se habla abiertamente de amantes masculinos en las fuentes? Sí, Plutarco llega a decir que eran incontables. El más asociado a él es su sobrino y compañero de armas, Iolao, el que le ayudó con la hidra. También se mencionó mucho a Ailas, el escudero que perdió con los argonautas. Esto en la Grecia antigua no se veía necesariamente con escándalo, sobre todo en contextos militares o de mentoría entre un hombre mayor y un joven.
Refleja una visión de las relaciones y del afecto quizá más amplia que la nuestra actual, y subraya de nuevo la intensidad de sus vínculos personales, fueran del tipo que fueran. Todo esto nos lleva a su muerte, que es, bueno, tan dramática y terrible como fue su vida. Sí, es una de las grandes tragedias griegas sin duda. Ya casado con su tercera esposa, Deyanira, un centauro llamado Neso intenta raptarla mientras la ayuda a cruzar un río. Heracles lo ve desde la otra orilla y le dispara una de sus flechas envenenadas con la sangre de la hidra. Lo hiere mortalmente. Y aquí viene la trampa fatal, el error trágico. Exacto. Neso, agonizante, como venganza final, le dice a Deyanira que recoja un poco de su sangre, la sangre del centauro mezclada con el veneno de la hidra. Le asegura que es un potentísimo filtro de amor, infalible por si alguna vez Heracles se interesa por otra mujer. Y Deyanira, inocentemente, o quizá no tanto, lo guarda. Pasan los años, y Heracles conquista una ciudad y trae consigo como botín a Iole, la princesa de la que ya se había enamorado antes y por la que había matado a su familia. Deyanira, lógicamente, se siente celosa, temerosa de ser reemplazada, y recuerda el supuesto consejo del centauro. Y comete el error fatal. Impregna una túnica nueva y lujosa para Heracles con esa supuesta poción de amor, que en realidad es una mezcla letal de la sangre del centauro y el veneno potentísimo de la hidra. Cuando Heracles se la pone, después de un sacrificio, el calor activa el veneno y este empieza a corroerle la piel y la carne de una forma insoportable. La agonía debió ser indescriptible. Espantosa. Los textos la describen como algo terrible. Se dice que, en su dolor y furia, agarró al heraldo que le había traído la túnica, Licas, y lo lanzó por los aires, estrellándolo contra unas rocas en el mar. Uf. Comprendiendo que era el fin, que ese dolor era insuperable, subió al monte Eta y construyó él mismo su propia pira funeraria con árboles que arrancaba. Pero nadie, ni sus compañeros ni su hijo Hilo, se atrevía a encenderla. Era un momento terrible. Hasta que apareció Filoctetes, o según otras versiones, su padre Peante. Sí. Y como recompensa por apiadarse de él y acceder a prender fuego a la pira, Heracles le legó su bien más preciado, su arco y sus flechas envenenadas. Unas armas que, curiosamente, serían decisivas muchos años después para que los griegos pudieran ganar la guerra de Troya, matando a Paris. ¡Qué conexión! Y mientras su cuerpo mortal ardía en la pira, Su parte divina, la que había heredado de su padre Zeus, ascendió al Olimpo, envuelta en una nube y entre truenos. Es la apoteosis, la deificación final. y allí en el Olimpo, finalmente se reconcilia con su eterna enemiga, con Hera. Increíble pero cierto. Hera lo adopta simbólicamente como hijo y le dan matrimonio a su propia hija, Hebe, que es la diosa de la juventud eterna. Con ella tiene 2 hijos en el Olimpo, sellando así su entrada definitiva y pacífica en el panteón de los dioses. El final feliz, por así decirlo, después de tanto sufrimiento. Es increíble cómo su culto se extendió. No se quedó en Grecia, ¿verdad? Que fue enormemente popular en todo el mundo griego y más allá. Se celebraban festivales en su honor, la Heraclea. Había templos dedicados a él por todas partes, desde Grecia continental hasta las colonias en Italia, en Asia Menor, incluso en Egipto, donde se le identificó con dioses locales, dando lugar a Heracleópolis Magna. Hay posibles rastros de su culto hasta en Malta. Muchas ciudades llevaban su nombre, Heraclea. Y se le veneraba, como decíamos antes, de esa forma dual tan particular. Sí, como héroe que sufrió indeciblemente en la tierra y como dios triunfante en el Olimpo. Su sufrimiento y su apoteosis eran elementos clave en sus misterios y ritos. Absorbió cultos locales de héroes menores y se convirtió en patrón de los jóvenes, de los gimnasios, de los ejércitos. Los reyes macedonios, como decíamos, afirmaban descender de él. Era una figura central. Y se fusionó o se identificó con otros dioses de otras culturas, ¿no? Muchísimo. Se le identificó con el Melkart fenicio, que también era un héroe civilizador que luchaba contra monstruos, con dioses egipcios como Shu, Khonsu o Herishaf, y por supuesto su adaptación romana como Hércules fue fundamental para su pervivencia en la cultura occidental. Pero lo más sorprendente es su viaje hacia Oriente, eso que comentabas antes.
Sí, eso es alucinante. A través de la cultura greco-budista que floreció en la región de Gandhara, lo que hoy es Pakistán y Afganistán, después de las conquistas de Alejandro Magno, la imagen de Heracles, con su maza y su fuerza protectora, influyó directamente en la iconografía de Vajrapani. ¿Quién es Vajrapani? Es un bodhisattva, una figura importante en el budismo mahayana, que actúa como protector de Buda, y se le representa a menudo con rasgos iconográficos derivados de Heracles. Esa influencia se puede rastrear visualmente hasta en las figuras de los guardianes Nio, esos guerreros musculosos y feroces que protegen las entradas de muchos templos budistas en China, Corea y Japón. O sea que desde estrangular serpientes en una cuna en Grecia hasta inspirar figuras de guardianes de templos en Japón, es un legado inmenso, realmente. Sin duda. Piensa que las columnas de Hércules siguen dando nombre al estrecho de Gibraltar. Su nombre sigue vivo en nombres propios como Iraklis en Grecia o Irakli en Georgia, en equipos deportivos, en astronomía, incluso en el nombre científico de unas plantas gigantes, el género Heracleum. Su huella es enorme. Hemos viajado por la vida de Heracles. Fuerza descomunal, sí, eso es lo obvio. Pero también hemos visto un sufrimiento atroz, errores terribles, pasiones desatadas, contradicciones constantes y una complejidad que, yo creo, sigue resonando hoy. De ser perseguido por una diosa a convertirse él mismo en Dios. Vaya viaje. Es que es mucho más que un héroe de acción de la antigüedad. Encarna esa lucha eterna, ¿no? Contra los monstruos externos, sí, pero sobre todo contra los internos. La ira, la locura, la pasión descontrolada. Es la búsqueda de redención a través del esfuerzo sobrehumano, esa tensión constante entre el destino que parece marcado por los dioses y la voluntad humana por forjar su propio camino, y esa línea tan borrosa entre lo mortal y lo inmortal. Su persistencia a lo largo de los siglos en tantas culturas demuestra su poder como símbolo. Nos habla, quizá, de la capacidad humana para lo más grande y también para lo más bajo. Y, tal vez, para encontrar algún tipo de sentido o trascendencia en medio del sufrimiento. Y aquí quizá queda una reflexión final para quien nos escucha. A ver, Heracles comete actos terribles, moralmente muy cuestionables, incluso después de sus trabajos supuestamente purificadores. Mata por venganza, engaña, es esclavo de sus pasiones, causa dolor, y sin embargo, su final es la apoteosis, la divinidad, la reconciliación en el Olimpo. Es verdad. ¿Qué nos dice esto sobre cómo veían los griegos la virtud heroica? ¿Bastaba con la grandeza de las hazañas, con el impacto que dejabas en el mundo, para ganarte un sitio entre los dioses, independientemente de los defectos personales, por graves que fueran? ¿O hay una lectura más profunda sobre la expiación a través del sufrimiento extremo? Una transformación final que, de alguna manera, lo redime a pesar de todo. Una pregunta potente, sí señor, para seguir pensando. Con esto, cerramos nuestra exploración de la figura de Heracles. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.